¿Quieres saber cómo aplicar límites a sumas o productos de funciones? Pues trae lápiz y papel que ya te lo explico. Bienvenidos a All You Need. Comenzamos. Cuando hablamos de sumas de funciones, es porque nos ajustamos a una descripción como la que te muestro en pantalla, donde tenemos dos o más expresiones que son funciones y se están sumando entre sí, pero a estas expresiones tengo que aplicarles límites. Bien, aquí voy a hacer una demostración, como lo muestran en los libros, en cualquier libro te lo muestran así, donde te dicen a ti que dos funciones diferentes, una especificada como f de x y la otra especificada como g de x, se les aplica la misma expresión de límite cuando x tiende a c. Y fíjate que este valor tiene que ser exactamente igual en ambas funciones. Ahora bien, se lee así. El límite de f de x cuando x tiende a c va a ser igual al resultado denominado L. Y esto significa y. Límite de g de x cuando x tiende a c va a ser igual a otro resultado diferente, ¿verdad? Denominado con la letra m. Cuando nosotros aplicamos la suma o la resta, porque aunque el tema sea de límites de una suma de funciones, también se puede aplicar esta propiedad para diferencias, ¿no? Para restas o diferencias. Entonces, cuando nosotros interactuamos estas dos expresiones entre sí, tendríamos algo así como esta connotación que te muestro acá abajito, donde dice límite de f de x cuando x tiende a c más o menos, o sea, o es suma o es resta, límite de g de x cuando x tiende a c va a ser igual a la sumatoria o a la diferencia de ambos resultados previamente descritos en la expresión anterior. Ahora, esto es, o ¿por qué sucede esto? Sucede que cuando nosotros estamos hablando de límites y vemos la descripción en nuestro libro de texto, vemos una expresión como la que está abajo enunciada, ¿verdad? Donde te ponen en conjunto el límite, claro, con sus signos de agrupación correspondientes, en este caso son corchetes, límite de f de x más menos g de x cuando x tiende a c. Esto es exactamente igual, chicos, a esto de acá. Y si esto es igual a esto de acá, entonces esto va a ser igual a esto de acá, ¿verdad? Si aplicarle el límite, que claro, tiende exactamente al mismo valor, ¿verdad? Esto es importantísimo. Lo tenemos por separado a cada una de las funciones, entonces yo tengo como resultado la sumatoria de los dos. Para mí, esto significa que tengo dos métodos diferentes para resolver los límites de funciones en cuanto a este tipo de ejercicios. Ya sea aplicando el límite por separado a cada una de las funciones y después los resultados sumarlos entre sí, o simplemente sustituir el valor de tendencia, que sería la c en este caso, directamente a toda la expresión que nos dan en un inicio, la expresión original. Veamos un ejemplo para que veas a qué es lo que me estoy refiriendo y después hacemos un segundo ejemplo ya sin una comprobación. Vamos a ver. Una vez entendida la teoría de la suma de funciones cuando aplicamos límites, nos quedamos justamente con esta expresión que nos faculta a poder aplicar límites por separados a cada una de las funciones o bien hacer sustituciones directamente del valor de tendencia dentro de las funciones en donde obviamente veamos identidad. Entonces, si yo estoy observando este primer ejemplo que dice límite de 2x más 5 cuando x tiende a 7, necesitamos encontrar a qué valor se va a aproximar. Porque siempre hablamos de aproximaciones, ¿verdad? Entonces, yo te estoy comentando que primero lo voy a hacer por este método, por esa trayectoria, y después para corroborar el resultado, yo lo haré simplemente por sustitución, de tal forma que en ambos casos me tiene que dar el mismo resultado. Aplicamos el límite a ambos términos y nos queda la siguiente expresión que dice límite de 2x cuando x tiende a 7 más límite de 5 cuando x tiende a 7. En esta parte de aquí del límite 5 cuando x tiende a 7 no cambia absolutamente nada. Simplemente voy a tener que quitar la expresión de límite
y listo, eso es todo, porque es una constante. Y ya habíamos dicho que el límite de una constante es igual a lo mismo que la función. Si aquí tengo 5, mi resultado va a ser 5, ¿verdad? Ok, pero en este caso de aquí sí hay una modificación, porque si bien son dos factores, el primero de ellos es una constante, pero la otra es una variable. Entonces, si yo tengo estos dos elementos, pues quito la constante de encima, la pongo por atrás del límite y el límite solamente va a afectar a la x, porque finalmente se va a convertir en una función identidad. Hagámoslo nada más para ejemplificarlo, para escribirlo de tal forma que tú no te puedas perder en lo que te estoy diciendo. Una vez hecho este movimiento, si te das cuenta, este quedó exactamente igual y el límite solamente está afectando a la x, así que hay que hacerlo. Tomamos el valor de tendencia, lo sustituimos donde la x y esto obviamente se tiene que representar en una multiplicación con el 2, porque de entrada, en la primera expresión que tuvimos, ¿verdad? Nos muestra que es una multiplicación, entonces hay que reescribir la expresión para que de esta forma vayamos viendo con qué vamos a interactuar y de qué forma lo vamos a hacer. Como te dije, el 2 va a multiplicar al 7 y el 5 no sufre ninguna modificación. Ahora, esto nos indica obviamente una multiplicación que tenemos que efectuar, el 2 con el 7. Así que 2 por 7 es igual a 14 y el 5 pues sigue pasando exactamente igual. Nos queda por último una sumatoria que es 14 más 5. Esto nos da obviamente 19 y con eso terminamos nuestra operación, ¿verdad? Sin embargo, quiero comprobarlo solamente para demostrarte que este tipo de propiedades o de teorías que estamos viendo aquí arriba nos permite solucionarlo por esta vía o por la que sigue, que te lo voy a hacer en forma de comprobación. Simplemente sustituyendo el valor de tendencia en mi función. Donde yo vea x, ahí pongo el valor. Ahí está, comprobación y tengo la misma expresión. No cambia nada. Fíjate bien cómo es límite de 2x más 5 cuando x tiende a 7. Una vez aplicando la sustitución me queda exactamente igual que lo que yo tenía en mi tercer paso, ¿verdad? Entonces, el 5 obviamente no tiene ninguna modificación. Me queda entonces 2 por 7 es igual a 14. 14 más 5 es igual a 19. Como podrás ver, estos dos valores son exactamente iguales. Por lo tanto, concluyo con que el límite de 2x más 5 cuando x tiende a 7 se aproxima a 19. Y esa es mi solución. Pasemos al siguiente ejemplo a ver cómo nos va. Veamos el segundo ejemplo de mi límite de una suma de funciones y como puedes ver en el ejemplo en pantalla pudiera parecer una expresión mucho más complicada, pero no lo es, simplemente es diferente. Verás, tengo un binomio como lo tenemos en el ejemplo número 1, ¿verdad? Este es mi f de x y este es mi g de x, así que tengo dos funciones que están restándose en este momento, a diferencia de la primera que era una suma, aquí se están restando entre sí. Ahora bien, el límite que yo estoy pidiendo que sea una x tendiendo a algo, esa constante realmente es una fracción. Esto pudiera ser un poquito diferente. Te lo explico y veremos que este límite, al igual que en el ejemplo anterior, va a aplicarse tanto a esta f de x como a la g de x. Ahora, si yo lo reescribo, ya lo podemos ver un poco más claro, donde tengo el límite de a por x más b al cuadrado. Cuando x tiende a un medio, va a ser restado por lo que queda, que es límite de x que tiende a un medio también para las dos, ¿verdad? De la expresión que nos quedaba. Fíjate muy bien que en estos términos, y te lo vuelvo a comentar, este valor de tendencia tiene que ser exactamente el mismo para ambos lados. Si fueran tres elementos, pues tres funciones diferentes, no habría ningún problema porque el límite seguirá siendo exactamente el mismo para los tres y así sucesivamente. Bueno, lo que sigue a continuación sería obviamente sustituir el 1 medio en la x, que es mi única identidad que tengo tanto en este término como en este otro, ¿no? Entonces yo hago la sustitución pertinente y te digo a ti que tenemos que voltear estos dos factores. Son factores entre sí porque se están multiplicando. La a multiplica la x. En este momento la a multiplica el 1 medio. ¿Por qué lo pongo antes que la a el 1 medio? Porque normalmente en toda descripción y escritura de los términos en el álgebra siempre se pone primero el signo
luego se pone la constante, luego se pone la variable, y si hay un elemento, por ejemplo, que sea diferente de 1, un exponente, se coloca en la parte superior derecha. En ese sentido y en ese orden se escriben las expresiones de una forma apropiada. Así que a la X es como si le hubiera pasado antes que la A, ¿verdad? Y te queda entonces como un medio de A, más B al cuadrado. Ese es un binomio. Y después, obviamente, pues aplico un medio a ese término que te estoy señalando en pantalla. Pero fíjate bien cómo pasa exactamente lo mismo. Yo te decía que era A al cuadrado y después la X. Ahora voy a poner primero la X. ¿Para qué? Para que al ser sustituido queda constante con constante y pueda ser mucho más legible la multiplicación implícita entre los dos. Yo no puedo multiplicar o restar o dividir o hacer cualquier operación de este elemento A con respecto a los demás, porque primero tengo que resolver obviamente la potencia. Y el binomio al cuadrado se resuelve así. Cuadrado del primero me refiero al primer término, que sería 1 por 1 es igual a 1, 2 por 2 es igual a 4, un cuarto de A al cuadrado, ¿verdad? Lo puedo expresar así, como te lo pongo, de A al cuadrado sobre 4. Ahora, el siguiente sería el doble producto del primer elemento, del primer término, por el segundo. El primer término es un medio de A y el segundo término es B. Entonces, si yo tengo el doble, estoy ahora haciendo referencia a que es 2 multiplicado por un medio me da igual a 1. 1 multiplicado por AB. Así me va a quedar mi expresión. Y después de AB al cuadrado, que no tiene ninguna dificultad en realidad. Ahora, ¿qué voy a hacer con el siguiente término? Yo debiese hacer la multiplicación, pero obviamente tengo que indicarte que este signo va a afectar ahora sí en este punto, ya no puede pasar más tiempo, va a multiplicar a cada uno de los elementos que estén dentro de las corchetes. Entonces, 3 por 1 es igual a 3, dijimos, 4 por 2 es igual a 8, va a quedarte como menos 3 octavos de A al cuadrado menos B al cuadrado. Obviamente hago la multiplicación que te comenté y lo voy a expresar acá arriba para que tengas una secuencia completa dentro de la misma pantalla. Te queda entonces como un cuarto de A al cuadrado. Bueno, aquí te doy un tip. Yo siempre separo las constantes de las variables, así me es más fácil ver todo lo que tengo que hacer con respecto a las operaciones que estoy manipulando. Entonces me quedaría como un cuarto de A al cuadrado más AB más B al cuadrado. Ahora, después de haber hecho esto, yo tengo la oportunidad de poner esto en forma positiva por ese signo. Y lo escribo, más 3 octavos de A al cuadrado más B al cuadrado. Bueno, una vez procesado esto, verifico cuáles son los términos que se pueden simplificar unos con otros. Y vemos que el 1/4 tiene como variable el A al cuadrado y el 3 octavos también, así que habría que hacer la suma de fracciones aquí. Y yo siempre te comento, pues para ir simplificando desde un principio mi fracción, busco aquel denominador que sea divisible entre los demás. Si lo encuentro, entonces pongo ese como mi denominador común, de tal forma que yo voy simplificando en mi proceso la suma o resta de fracciones. Entonces digo que el 8 es divisible entre el 4, ¿verdad? Es una división exacta o pura. Entonces me quedaría 2. 2 por 1 es igual a 2. Fíjate bien lo que hice. 8 entre 4 es igual a 2. 2 por 1 es igual a 2. Entonces, lo voy a recordar en mi mente. Este no es un video de fracciones, pero te lo digo. Después diría 8 entre 8, porque fue el que determiné como mi común denominador, es igual a 1. 1 por 3 es igual a 3. 2 que me había quedado más 3 es igual a 5. Por lo tanto, mi suma de fracciones me va a quedar entonces como si fuese un 5 octavos de A al cuadrado. Ahora bien, la AB no se puede simplificar con nadie más, así que la voy a trasladar de una forma directa, tal cual, te lo muestro así, y después obviamente voy a poner la B al cuadrado más B al cuadrado es igual a 2B al cuadrado. Ahí te lo escribo, de tal forma que ya ahorita, en este momento, no tengo ningún término con quien yo pueda simplificar a los demás, por tanto concluyo que mi resultado final y absoluto para este límite va a ser igual a 5 octavos de A al cuadrado más AB más 2B. Con esto hemos terminado.
Hablemos ahora del límite de un producto de funciones, donde tenemos el límite de f de x cuando x tiende a c va a ser igual a un resultado específico llamado L, y límite de g de x cuando x tiende a c es igual a m, que es mi otro resultado diferente, ¿verdad? Indicado con diferentes letras porque son dos diferentes funciones. Es básicamente la misma estructura que tú tienes en la suma de funciones. Realmente no tiene nada de extraño, ya estamos familiarizados con esta. Solamente que aquí, pues obviamente si te digo que es producto de funciones, hago referencia a la multiplicación de estas. Así que te quedan estas dos funciones con el mismo límite multiplicadas entre sí, y esto será obviamente igual a la multiplicación de ambos resultados. Normalmente en los libros de texto te viene expresado de la siguiente manera, de tal forma que tú puedas entender que cuando te viene expresada así tu función o tu producto de funciones, lo puedes hacer a través de la separación de funciones y aplicándoles el límite cada una de estas por separado y luego el resultado de estas multiplicarlos entre sí, o bien te da la libertad de poder sustituir el valor de tendencia en nuestras x dentro de nuestras funciones y obviamente llegar al resultado final. Veamos los dos primeros ejemplos. ¿Qué te parece si hacemos un primer ejercicio en el cual yo te demuestro cómo se aplica el límite a un producto de funciones? El primer ejercicio que te voy a poner, que es un ejemplo de hecho, es límite de 3 por x a la 4 cuando x tiende a 2. Hacemos las funciones separadas con su límite respectivo, reexpresándolas como viene a continuación, donde en la primera expresión, que es mi primer factor, viene una constante la cual no puede ser modificada por mi límite, quedándome como resultado el mismo 3. Sin embargo, en la siguiente sí es una función identidad, por lo tanto, mi variable de tendencia, que es igual a la función, tendrá que ser sustituida por un 2. Así que tendré como resultado un 2 a la 4. Vamos a reexpresarla, obviamente en forma de producto, en forma de multiplicación, porque es justamente lo que es, ¿verdad? Este valor asemeja a mi f de x y la x a la 4 es mi g de x, ¿no? Ok, una vez puestos estos elementos así, pues es muy fácil determinar cuál es mi resultado, puesto que el 2 tengo que elevarlo a 4. No puedo multiplicar, y fíjense que esto a mis alumnos se les atora mucho. Muchas ocasiones multiplican 3 por 2 y después lo elevan a la 4. No es el orden apropiado. El orden correcto es primero resolver esta potencia a la 4 y después el resultado multiplicarlo por 3, quedándome entonces un 3 por 16, porque verás, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16, son 4 doces, ¿no? Y entonces quedaría así. Una vez resuelto esto, me queda como resultado el número 48. Y así termino este ejemplo. Pero te quiero poner otra expresión que es algo parecida, pero tiene algunas características que podrían presentarse en algún problema o ejercicio que tú tengas y pues a lo mejor te confunden ciertos aspectos que te voy a marcar. Por principio de cuentas, el límite de 8 a la x por 6 por x, cuando x tiende a un tercio, tenemos algunos elementos que son diferentes. Por ejemplo, que mi exponente está elevado a la x y que mi x tiende a una fracción. Estas dos cosas vienen siendo a veces un conflicto para cuando estamos empezando a adentrarnos en los límites. Sin embargo, son cosas muy parecidas a lo que hemos hecho en el álgebra. De hecho, son iguales, de ahí vienen. Así que yo te propongo lo siguiente. Separemos estos dos elementos, apliquémosles el límite correspondiente a cada uno de estos, expresándolos de la siguiente manera. Quedándonos entonces por separados mi f de x, que es 8 a la x, y mi g de x, que es 6 por x. Muy bien, una vez hecho esto, en la segunda no tengo mayor problema porque tengo que sustituir el 1/3 en la x, no hay ningún problema. Aquí también, tampoco debería de verlo. El 1/3 se aplica al exponente, pero aquí sí hay algo que tienes que considerar. Como es un exponente fraccionario, está muy vinculado, está de hecho súper relacionado con las raíces, porque todo exponente fraccionario me indica que es una raíz. Es algo como lo que te muestro a continuación en blanco. No es parte del proceso, pero es para que tú lo comprendas. Cuando tenemos una base que esté elevado a un exponente fraccionario, me dice a mí que de esa fracción el numerador pertenece al exponente de mi base, pero el denominador
pertenece al índice de mi radical. Claro, porque este 8 va a estar radicado con un índice 3. Así que te lo expreso acá abajo. De esta forma va a quedar nuestra expresión una vez sustituyéndole un tercio en la x. Ahora, esto va a estar multiplicado por la siguiente expresión, que va a ser nada más un 6 por un tercio, ¿no? Eso es muy simple, ya está muy entrenado. Ahora, de aquí me surge una situación, es importante que lo comprendas. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy hablando de una raíz cúbica, necesito verificar qué elemento o qué número, del conjunto de los números reales, por supuesto, multiplicado entre sí 3 veces. ¿Por qué 3? Porque mi índice de mi radical es 3. Entonces busco un número que multiplicado 3 veces me dé el radicando, que es el 8. Fíjate bien, radicando, raíz, índice del radical, o grado del radical, como tú quieras llamarlo. Entonces, busco un número, nuevamente, que multiplicado 3 veces por sí, o entre sí, me dé la cantidad de 8. Y ese es el número 2. 2 por 2, 4 por 2, 8. Ese es mi valor que estoy buscando. Y después, obviamente, voy a expresar el 6 por el 1, porque este es un entero. Multiplica el entero. 6 por 1 es igual a 6. Así que aquí te va a quedar un 6 tercios. Pero tú sabes perfectamente bien que eso es divisible. Entonces va a estar muy fácil, porque puedo expresarlo como un 2 multiplicado por un 2. ¿Verdad? O sea, 6 entre 3 es igual a 2. Sencillo. Ahora, lo último que me queda por hacer es obviamente multiplicar 2 por 2, que es igual a 4, y ese es mi resultado o mi solución para este límite. Pasemos al siguiente ejemplo, porque para este producto de funciones, cuando aplicamos límites, preparé 3 ejercicios diferentes. Vamos a verlo. ¿Qué te parece si en este último ejemplo del límite de un producto de funciones te muestro una multiplicación entre dos factores y uno de ellos tiene una resta de fracciones? Bueno, vamos a hacerlo. Separamos, como es de costumbre, en cada uno de los factores mi límite con el mismo valor de tendencia, quedándome de la siguiente manera. Una vez hecho esto, pues puedo sustituir un tercio, que es mi valor de tendencia, ¿verdad? Este de aquí, en cada una de las x que yo estoy expresando en mi función. De tal forma que yo voy a tener, obviamente, para mi primer factor, que es este de aquí, el 1/2 no sufre ninguna modificación, el menos tampoco. Aquí está, menos. El 3/10 tampoco, pero aquí ya tengo que sustituir el 1/3 en la x. Por lo tanto, me queda una multiplicación indicada aquí. Y este otro factor, pues obviamente al ser sustituido te queda un entero por una fracción, que va a ser también multiplicados entre sí. Vamos a empezar a resolverlo. Acuérdate que el 1/2 no puedo interactuarlo con esos elementos hasta que no han sido procesados. Y además, esta multiplicación de fracciones, recuerda que se hace en forma horizontal, numerador con numerador, denominador con denominador. Quedándome entonces el 1/2 tal cual íntegro, y después decimos que el 3 por 1 es un 3 y el 10 por 3 es un 30, quedándome 3/30. Pero a su vez, esta fracción puede ser simplificada. ¿De qué manera? Pues bueno, busco la forma de poder sacarle tercera, cuarta, quinta, etcétera. En este caso es tercera, ¿no? Pero cuando tú tengas una fracción, si tienes un numerador más pequeño que el denominador, busca si puede ser dividida entre otro elemento en común con el denominador. Te recuerdo que los dos tienen que tener tercera, o los dos tienen que tener segunda, o los dos tienen que tener décima, lo que sea. Pero los dos, el mismo factor tiene que dividir a ambos números, porque si no, se dice que no es simplificable. Entonces, de esa forma, pues podemos saberlo. El 3, por ejemplo, aquí tiene tercera. Y el 30 tiene tercera también. La tercera de 3 es igual a 1. La tercera de 30 es igual a 10. Por lo tanto, me va a quedar un décimo. Una vez hecho esto, pues hago la multiplicación del siguiente factor, que sería 3 por 1, 3. 3 entre 3 es igual a 1. Vamos a continuar con nuestra expresión, resolviéndola, simplificándola, por supuesto, donde tenemos que buscar resolver esta resta de fracciones. Para resolverla necesitamos un común denominador. Este común denominador
necesita ser divisible entre todos los elementos que tenemos de denominadores. Aquí tenemos el 2 y el 10. Buscamos entre estos dos números cuál es aquel que es divisible entre todos ellos. Entonces decimos que el 2 no puede ser, pero el 10 sí. Recuerda que lo que andas buscando es que un número de ellos, cualquiera de los dos, sea divisible entre los dos. ¿De acuerdo? Si yo digo que es el 2 es divisible entre el 2, pero no es entre el 10 porque me va a quedar un decimal y no me interesan los decimales, solamente los cocientes enteros. Pero si yo digo que el 10 es divisible entre el 2, pues por supuesto que sí, porque 10 entre 2 es igual a 5, es un entero y te queda 0 como residuo. Entonces, tú dices, perfecto, mi común denominador va a ser el 10. Ahora, pregunto y digo 10 entre 2 es igual a 5. 5 por 1 es 5, lo reservo. Menos 10 entre 10, tiene que ser divisible entre 2, ¿te acuerdas? Va a ser a 1. 1 por 1 es igual a 1. Quedándome entonces como 5 menos 1 sobre 10. Obviamente mi 1 lo sigo transportando porque todavía no lo estoy evaluando. Solamente es para que sepas que no me lo estoy saltando, ¿de acuerdo? Ahorita mi enfoque era justamente en la resta de las dos fracciones que tenemos aquí abajito. Ahora bien, obviamente pues está más que entendible, 5 menos 1 te va a dar 4. Y ese es justamente el valor que me va a quedar multiplicado por 1, 4 décimos. Pero ambos tienen mitad. ¿Te acuerdas lo que te dije acá del 3? Pues aquí va a ser exactamente lo mismo, pero con 4 y 10. El 4 tiene mitad y el 10 también tiene mitad, quedándome entonces como resultado final 2/5. Ahora, vamos a comprobar este resultado justamente con la simple sustitución de mi valor de tendencia dentro de mi función original, del límite original que voy a estar expresando en mi problema. Si yo hago esto, justamente me está dando el paso que tengo en este punto, acá. Aquí estoy ubicada, ¿verdad? Si yo lo proceso, ya quedó establecido que tengo que evaluar esta multiplicación antes de poder restarla con este 1/2 y obviamente aplicarle la multiplicación a estos dos elementos, que va a ser un 1 como respuesta. Quedándome entonces 4 décimos, ¿verdad? Ya nos saltamos hasta este punto, 4 décimos por 1, que me va a dar una solución de 2/5. Como estos dos elementos son exactamente iguales, entonces decimos que es mi resultado final y es mi solución para mi límite buscado. Con esto hemos terminado los ejercicios, espero que te haya quedado claro. Vamos a las actividades. Te propongo las últimas actividades que hacen referencia a los teoremas que vimos el día de hoy. Tenemos dos sumas, que es la primera y la segunda, y tenemos las dos últimas, la tercera y la cuarta, referentes a la multiplicación o producto de funciones, en cuanto a límites todas ellas, ¿verdad? Espero que te haya servido esta teoría, estas actividades te hayan servido para mejorar tu entendimiento de este tema, y nos vemos para la próxima. Suerte. Ya por último, te agradezco enormemente que me pongas atención, que trates de hacer las cosas por tu propia iniciativa y te invito a que te suscribas por favor a mi canal, que compartas y que le des un clic en la campanita para que recibas nuevas notificaciones. Bendiciones para todos ustedes, muchas gracias.